Dios te bendiga. Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Quiero que busquen la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 5. Voy a leer del verso 14 hasta el verso 18. Nehemías, capítulo 5, versos del 14 al 18. Gloria al Señor. Vamos a leer allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías, capítulo 5, versos 14 y siguientes. También, desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan, el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no lo hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales, y los que tenían y venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, también eran preparadas mis aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grande. Dios añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Le he puesto como título a las palabras que quiero compartir con ustedes en esta hermosa mañana: autoridad moral. Autoridad moral. Quisiera que hicieras un pequeño ejercicio, ¿verdad?, en esta preciosa mañana, y tú te preguntaras: ¿quién ha sido la persona que más ha influenciado en tu vida? ¿Quién ha sido la persona que más ha influenciado en tu vida? En ocasiones he estado en algunos lugares donde, por estar al frente, empiezo a mirar al pueblo y yo empiezo a ver a la gente haciendo unos ademanes en particular. Me acuerdo específicamente de un lugar por allá en Coamo, donde cuando yo estaba mirando al pueblo, yo veía que todo el mundo hacía este movimiento, ¿verdad?, de movimiento de mano. Entonces a mí me estaba tan raro, porque era casi la totalidad de las personas hacía ese tipo de movimiento. Y yo me preguntaba qué cosa, que aquí todo el mundo mueve las manos así, pero cuando yo miré para el lado, el pastor que estaba al frente estaba moviendo precisamente las manos en la misma movimiento que hacía el pueblo. O sea, la gente había copiado al que estaba aquí al frente. Y estaban haciendo cosas porque el que estaba aquí al frente lo hacía. De hecho, hay un autor, Switcher, que decía: el ejemplo no es la cosa más importante a la hora de influir en los demás. Es la única cosa que influye en los demás. En otras palabras, que de acuerdo a como nosotros seamos, de alguna manera vamos a dejar una marca indeleble en la gente que nos rodea. Y esa gente puede ser la familia, esa gente puede ser el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, la iglesia, cualquier grupo humano donde nosotros nos reunamos. Y es importante que los grupos, la iglesia, la familia, tenga modelos positivos para los cuales la gente pueda imitar.
Por eso nosotros necesitamos, especialmente en esta preciosa mañana que estamos en la casa del Señor, en la iglesia, que las personas que pasen al frente a hacer cosas tengan autoridad moral para poderle exigir a los demás, que puedan ser modelos y ejemplos para las personas que puedan estarle viendo y escuchando. Cuando nosotros hablamos de autoridad moral, esto se define como la credibilidad que uno gana cuando actúa de la misma forma en que uno habla. Es la relación entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se afirma ser y lo que se es. En otras palabras, es la convicción puesta en acción. Y yo quiero que nosotros de esta preciosa mañana destacar este concepto de autoridad moral, porque hay mucha gente dirigiendo grupos, parándose frente a conglomerados de personas que dicen una cosa con la boca y hacen otra en la práctica. Que cuando están al frente son una cosa y cuando están sentados son otra. Que cuando ellos son los que organizan son una cosa y cuando ellos no son los responsables de una actividad hacen lo que bien le viene en gana. Y yo quiero que nosotros podamos entender que la palabra del Señor nos exige que nosotros seamos y tengamos autoridad moral, que lo mismo que digamos sea lo que hagamos, que lo mismo que pregonamos, que creemos, sea lo que pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana. Nada puede compensar la falta de autoridad moral, la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, pudiéramos llamarle que es algo mortal. Hace falta toda una vida para ganar autoridad moral y se puede perder en un instante. Es casi imposible que uno que pierda la autoridad moral la pueda recobrar. Cuando tenemos autoridad moral podemos influenciar en los que nos siguen y no existe riqueza, capacidades o talento que compensen la falta de autoridad moral. Cuando tú tienes a alguien frente a ti que tiene autoridad moral, tú no lo piensas dos veces para seguir lo que esa persona te dice, porque ha mostrado consistencia en su vida. Ha mostrado que lo mismo que dice es lo mismo que hace. Lo mismo que cree cuando hay mucha gente es lo mismo que cree cuando hay poca gente. Y en esta preciosa mañana yo he considerado la historia de Nehemías. Nehemías era un líder con autoridad moral. Era un líder con autoridad moral, número uno, en el texto que hemos leído, porque no hizo como los demás. Porque Nehemías estableció sus propios parámetros de acción. La autoridad de Nehemías no venía de su posición. Vivía de acuerdo a lo que hablaba y era gobernador, pero el ser gobernador para él no era un fin en sí mismo, sino era un medio para lograr el fin. Lo mandaron para que reconstruyera los muros de Jerusalén y eventualmente cuando llega, Nehemías se da cuenta de que el pueblo está en gran mal. Así que entonces toma pasos concretos, no para explotar al pueblo, sino para que ese pueblo pudiera salir del hoyo en que estaba sumido. Así que él no hace, y el texto que hemos leído nos dice, cuando llegué allí, yo no hice como los demás. Las otras personas que estuvieron antes que yo, los gobernadores que estuvieron antes que yo, explotaron al pueblo. Y a pesar de que el pueblo estaba pobre, siguieron explotándolo. Pero yo no hice como ellos. Yo no comí el pan del gobernador. Mi gente construyó como los demás. Yo construí como todos los demás, como cualquier hijo de vecino. Hermanos y hermanas, y en Puerto Rico hay una cosa que se llama el síndrome del guardia de palito. Y el síndrome de guardia de palito los guardias de palito son esos guardias que lo que tienen es una macana y están vigilando por allí para que haya orden. Algunos de ellos ni siquiera tienen un revólver. Y esa gente en ocasiones, tú vas a algunas, especialmente algunas instrumentalidades públicas, y hay un guardia de palito que cuando tú le preguntas, mire señor, ¿dónde es la fila para pagar? Ellos te dicen, coja un número ahí y siéntese allá. Te lo dice con una autoridad
que ellos piensan que son como de los boinas verdes del ejército americano, que ellos tienen tanta autoridad que pueden coger y apabuchar en contra de la gente. Y solamente son guardias de palito. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay personas que cualquier posición se le sube a la cabeza y eso le nubla el entendimiento. Y no nos acabamos de dar cuenta que los lugares donde Dios nos coloca es para bendecir a la gente que tenemos a nuestro alrededor. No es para abusar del poder. Un estudio que hizo hace muchos años atrás la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico decía y encontró que en Puerto Rico había mucha gente que criticaba la autoridad y que decía que las autoridades eran unos abusadores. Pero cuando llegaban a ellos a ser autoridad, eran tan abusadores como los que habían estado antes. Esa es la realidad de nuestro país. Hay gente que cuando están bajo y no tienen la autoridad, critican al que está arriba. Y cuando llegan arriba, son tan abusadores como el que está abajo. Ese no fue el ejemplo de Nehemías. Nehemías llegó a un pueblo que estaba aturdido con la situación que estaba viviendo. Y Nehemías se propuso ser ejemplo y modelo para la gente que estaba a su alrededor. Por eso es que decimos que Nehemías tenía autoridad moral. Cuando Nehemías eventualmente lo vemos exigiéndole al pueblo que se comprometa con Dios, ese pueblo tuvo que escuchar a Nehemías porque sabía que Nehemías había sido un modelo y ejemplo a su alrededor. Nehemías tenía autoridad moral. Y cuando hablamos de autoridad moral, hablamos de el reflejo de lo que nosotros somos delante de Dios. Si tú dices que eres un hijo de Dios, tienes que comportarte como un hijo de Dios. Si tú dices que tú sirves al Señor, tú tienes que comportarte como tal. Hoy por hoy parece que decir que servimos al Señor es una cosa y vivir para Dios es otra. Y no hay una concomitancia, una correlación entre lo que decimos y lo que somos. Precisamente venía hablando con Gilbertito sobre eso. Qué fácil es. Personas que cogen y en ocasiones ni se congregan y se llaman evangelistas y brincan y saltan y van para aquí y van para allá y aquí. Y tú le preguntas, ¿quién es tu pastor? No, ellos no tienen pastor. Porque el pastor de ellos es Dios. Y ellos son obreros del Señor. Y ellos no les rinden cuenta a nadie. En ocasiones tenemos compañeros y compañeras que cualquiera de estos llaneros solitarios llegan a sus lugares e inmediatamente le sueltan el altar. Sin darse cuenta de que esa persona puede hablar lindo, pero no tiene autoridad moral para exigir absolutamente nada. Autoridad moral es hacer lo correcto, sin importar lo que hagan los demás. Hay gente que son como Vicente, que va para donde va la gente. Si la gente va a la derecha, ellos van a la derecha. Si van a la izquierda, ellos van a la izquierda. Si la gente sube, ellos suben. Si la gente baja, ellos bajan. Y tienen una indefinición absoluta en su vida. Tú le preguntas, ¿qué tú opinas de esto? Pues no sé. A lo mejor, quizá, es probable. Y siempre están en esa zona gris de indefinición. Los sociólogos en ocasiones le llaman a eso el síndrome del Estado Libre Asociado. Usted sabe, Puerto Rico es un Estado libre asociado. No es un Estado, pero dice que es Estado. No es libre, pero dice que es libre. Y es asociado y tampoco estamos asociados. Y en nuestra definición política tenemos un montón de gente que están en el punto medio. Que ni para allá ni para acá. Ni fu ni fa. Y a veces tú ves que eso se trasluce también en la vida cotidiana. ¿Cómo está? Ahí. ¿Qué es eso de ahí? Pues ni para allá ni para acá. Ahí. ¿Sabe de qué me habla eso? De indefinido. Una persona que tiene autoridad moral no hace las cosas porque otro las hace. Las hace porque tiene convicciones para hacerlas. Una persona con autoridad moral no se vende al mejor postor.
Usted no tiene idea de la cantidad de personas que venden sus principios por un plato de lentejas. Que son una cosa y si le ofrecen chavos son otra. De hecho, cuando estábamos en la escuela de Derecho, una de las consejos que nos daban nos decía, usted como abogado, cuando le llegue un cliente nuevo a su oficina, usted nunca diga nada, usted escuche. Y usted venga y le dice, cuando la persona le explica el problema, tú le dices, mire, usted ve toda esta pared de libros que yo tengo aquí, toda esta pared de libros, dice que usted es culpable. Y entonces, cuando esa persona dice, bueno, pues si usted dice que yo soy culpable, yo me voy, porque yo le iba a dar unos 10,000 pesos adelante para el carro. Pero espérese, yo no he acabado. Pero usted ve esta otra pared de libro que está acá. Esa otra pared dice que usted es inocente. Así que eche para acá los 10,000 pesos y después hablamos. ¿Sabe qué? Hay gente que se vende por un plato de lentejas. Eso le pasó al hermano Saúl. El hambre lo venció. Y vendió su primogenitura por un guisado. Y así hay gente, hay creyentes, vendiendo su salvación por cosas pasajeras. El dinero, la fama, el tener un nombre. En estos días saltó a la fama alguien que tú y yo ni conocíamos. Un tal Mezclita. El domingo pasado yo estaba por Maunabo. Desde Guayanilla hasta Mayagüez tuve que venir detrás de una camada de motoristas que venían parando el tránsito y bloqueaban los dos carriles y uno salía a coger en una goma para allá, hasta allá, etc. Mientras eso pasaba, allá en el área metropolitana, habían cientos de motoristas también paralizando el expreso. Y sale a la luz un personaje que tú y yo ni conocíamos, que tiene el apodo Mezclita. Mezclita es el tipo ese, ¿verdad? Que cuando él hasta hace un video, porque tenemos ese follón de los 3 minutos de fama y esas cosas, hasta un video hace con una maleta diciendo que se va de Puerto Rico, que se va para allá, que compró una maleta, esto, como si él se fuera del país, eso hiciera que los cimientos del país temblaran. Y él dice que él quería ser alguien grande, y que él quería ser algo grande y famoso, pero en este país no se puede. Bueno, en este país tú puedes ser grande, lo que tú no puedes es paralizar el tránsito en el expreso, porque eso es un delito. Pero entonces tenemos un montón de gente que en nombre de la fama, en nombre de querer ser grande, ellos hacen lo que sea. Y en ocasiones, dentro de la casa del Señor, también vemos eso. Gente que quieren ser grandes, que quieren tener nombre, que quieren tener fama. Y a nombre de eso hacen lo que sea. Y venden sus principios. Cuando hablamos de una persona con autoridad moral, es una persona que no hace concesiones éticas, que es firme en sus determinaciones. Ejemplo, Abraham. El Señor le pide que sacrifique a su hijo. No lo pensó 2 veces, vamos a sacrificarlo. Y gracias a Dios que Dios lo paró. Si no, lo sacrifica también. Por eso se llama el padre de la fe. David, cuando estaba en la cueva de Engadí, los amigos de él le dicen, mira, el Señor puso al que te estaba persiguiendo, lo tienes ahí, mátalo. Si ese es el que te quiere matar. ¿Cuál es la contestación de David? Líbreme el Señor de poner mi mano sobre el ungido de Jehová. David sabía dónde estaba parado. David sabía que ya él había sido ungido. Y él estaba esperando el momento de Dios para ocupar el lugar que le correspondía. Hay personas que no tienen la disciplina para aprender a esperar el tiempo de Dios. Y se pasan empujando puertas. Y se pasan tomando decisiones por sí mismos y por sí propios. Y no esperan el momento de Dios para hacer las cosas que Dios quiere que hagan. Hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, con los atajos.
Estos atajos son la manera fácil de poner las cosas en marcha. No te dejes te dejes chantajear por la situación. Llama las cosas por su nombre. Dios, el Dios que tú y yo servimos, nunca te va a llevar a realizar algo prohibido. Aprende a confiar y a complacer a Dios y no al hombre. El ser cristiano no está determinado por mayoría, sino por convicciones. Cuando esas convicciones coinciden con la mayoría, gloria a Dios. Cuando no, pues de todas maneras seguimos siendo cristianos. Mire, y nosotros en Puerto Rico hemos estado viviendo en una burbuja. Cuando nosotros hablamos de la iglesia perseguida aquí, la iglesia ha estado perseguida toda la historia de su existencia. Cuando usted ve los sistemas políticos apapachándose con la iglesia del momento, lo que significa es que la iglesia perdió su sabor. Porque la verdadera iglesia siempre va a ser perseguida. Siempre. Entonces, hay montones de personas pensando de que la iglesia va a ser mayoría. La iglesia será mayoría el día que estemos con el Señor. Pero el mundo y Dios no mezclan. Son dos caminos totalmente diferentes. Y se está llegando el momento donde vamos a tener, como decía don Pedro Albizu Campos, el momento de la suprema definición, que él lo ponía en el concepto político de Puerto Rico o Estados Unidos, pero yo lo pongo en el plano espiritual. Hermano, se está acercando el momento de la suprema definición, donde tú vas a decidir si tú eres de Dios o si tú eres del mundo. Si tú le sirves a Dios o si tú le sirves al mundo. Si tú tienes un compromiso con los cielos o tienes un compromiso con la tierra y la carne. Si a ti te dirige el Espíritu Santo o a ti te dirige las situaciones banales que tenemos a vuelta redonda de nosotros. Es hora de que estemos claros dónde estamos parados. Yo alabo al Señor por los hermanos que vienen a la iglesia y pido al Señor que el día que tengamos que decidirnos por Cristo no nos tiemblen las rodillas y podamos permanecer con el mismo gozo y la misma alegría que cuando no éramos perseguidos. Aprende a complacer a Dios y no al hombre. Para desarrollar y mantener la autoridad moral se necesitan tres cosas. Con eso quiero amarrar el mensaje de hoy. Se necesita tener carácter. Y carácter es la decisión de hacer lo correcto tal como Dios lo define. Para una persona de carácter se necesita normas, principios, valores claramente definidos. Nuestros valores y nuestros principios no lo puede estar determinando la gente con la que nosotros estamos. Porque esa gente, cada cual tiene su idea particular de cómo hacer algo. Tú tienes que aprender a tener tus propios principios. Y esos principios son valores, son conceptos que tú no estás dispuesto a negociar. Por ejemplo, una muchacha tiene que tener valores cuando venga un caballero a decirle, si tú me amas, tú tienes que darme una prueba de tu amor. Y una prueba de tu amor es irte conmigo al motel a fornicar. Si ese muchacho de verdad te ama, nunca te va a pedir eso. Porque va a respetar tu integridad. Te va a respetar a ti como dama. Entonces, hay valores, hermano, que no se pueden transar. Tú puedes hacer, a mí me gustan prietos y de momento me encuentro con un blanco que me tumba la cabeza, pues gloria a Dios, te enamoraste y ya. Eso es negociable. Pero hay principios que no se pueden negociar. Si a ti te gustan los gordos y te tocó un flaco, pues gloria a Dios. Y si te gustan los flacos y te tocó un gordo, pues gloria a Dios. Hay cosas que se pueden negociar, pero hay otras que no. Y para tener autoridad moral, hay que tener carácter. Hay que tener principio
Hay que tener valores. Y esos valores no pueden estar en juego. Segundo, ¿tú quieres desarrollar autoridad moral? Tienes que sacrificarte. Si quieres el apoyo de los que te rodean, apoya a los que te rodean. Si tú quieres que te ayuden, ayuda a la gente. Hay que aprender a ser ejemplo. Hay que vivir con compromiso. Cuando tú te sacrificas, tú silencias a tus críticos. Cuando tú vas más allá del deber, nadie te puede señalar. Yo le digo a mis hijos, mire, cuando los manden a hacer algo, siempre hagan un chispito más de lo que lo mandaron a hacer. Hagan un chispito más. Si te digo, recoge eso que está en el piso y hay otra cosa, que no es lo que yo te mandé a recoger, recógelo de viaje. Ah, tú no me dijiste que yo recogiera lo del lado. Siempre que vayas a hacer algo, haz un chispito más. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces un chispito más, eso hace la diferencia. Nadie te puede señalar. ¿Tú quieres tener autoridad moral? Tienes que tener carácter, tienes que tener valores. También tienes que estar dispuesto a sacrificarte, a salir de la zona de comodidad. Hay montones de gente que te lo quieren todo seco y venteado. Y eso incluye las bendiciones dentro de la iglesia. Mira, Señor, llegué a las 9. Tienes hasta las 10:05 para que me bendiga. Si no me bendice, lo siento por ti, perdiste la bendición. Así estamos, hermano. Así estamos. Queremos que Dios nos bendiga, pero no sale un amén ni por equivocación. Ni decimos aleluya, ni nada. El que dirige aquí, dirige el devocional y se explota solo. Y los demás están mirando, a ver, las pantallas. Ay, Dios mío, sí, los monitores, esto, Y le pasa un mosquito por el frente, se ponen a mirarlo, como el gato que está en casa, que se pone a mirar los mosquitos. ¿Y eso? Pero no sacrificamos. Todo lo queremos a la mano. Hermano, queremos tener autoridad moral. Hay que tener carácter y hay que aprender a sacrificarse. Hay que aprender que en ocasiones hay que levantarse temprano. Sí. Yo sé que la generación de ahora le encanta acostarse tarde y a las 2 de la mañana todavía están con los 5G, LTE ilimitados viendo películas. Y después a las 12 del mediodía se levantan con los ojos plegados así, ¿qué hay de comer? ¿Qué hicieron de comer? ¿Le parece conocido eso? Se levantan a las 12 porque está el sol que ahoga puerco ya. Ya no es, a las 12 no se puede mantener nadie acostado con el calor que está haciendo. Y cuando le dicen, mira, que tienes una cita, ¿a qué hora? ¿A las 9? ¡Ay, Dios mío, tan temprano! Es como si le dijeran que las 9 son de la madrugada. Levántate temprano. El que se levanta temprano sabe lo que le sobra del día. Sí. Segundo, tienes que sacrificarte. ¿Quieres tener autoridad moral? Tienes que sacrificarte. Y tercero, tiempo. Necesitas tiempo. Para tener autoridad moral necesitas tiempo. El tiempo, la permanencia, te da a ti autoridad para hablar en los lugares donde te encuentras. Hay personas que en 10 segundos enjollan la brea. Y después tú los ves descansando en la esquina porque están cansados. No. Hay que ser consistente. La carrera cristiana no es una carrera de 100 metros. Es una carrera, si pudiéramos llamarle, de maratón. 42 kilómetros. Y tú no coges 100 metros de la misma manera que coges un maratón. Tú vas al paso, poco a poco. A mí me encanta eso. Y por lo general, a veces saco tiempo para ver las carreras de estas de atléticas que dan en las Olimpiadas.
especialmente los eventos de fondo y de semifondo, 800, 4.000, 8.000 metros, etc. Y luego los comparo con las carreras cortas, 400 metros o menos, y me doy cuenta que los corredores arrancan de manera diferente. En una van cogiendo, tú lo ves, especialmente las más largas, todo el mundo sale suavecito, poquito a poquito, como la canción, suavecito. Y entonces poco a poco se van alineando, sale el pelotón, eventualmente se pegan al carril de adentro, porque hace menos distancia, y eventualmente, después de la mitad de la carrera, empiezan a apretar los que tienen el power para hacer eso. Hermano, nosotros necesitamos gente con autoridad moral, gente que sea modelo y ejemplo. Para eso tú necesitas desarrollar tu carácter, para eso tú necesitas sacrificarte y para eso tú necesitas tiempo. Te pregunto, ¿qué guineo sabe mejor? ¿El que madura a fuerza de líquido químico a la orilla de la número 2? ¿O el que se recoge en la rejolla de mi casa? Que yo lo cojo de la misma mata y tienen unos puntitos como brown, así, esas cosas. ¿Cuál sabe mejor? Bueno, hasta Monín me puede decir eso. Monín, ¿cuál sabe mejor? ¿El de la joya o el de la carretera? El de la joya. Eso lo sabe cualquiera. Y tienen un sabor particular. ¿Sabe cuál es la diferencia? El tiempo. Sí. Hay gente que son expertos llegando, pero no hay nada como el paso del tiempo. El tiempo te da esperanza. Te da de alguna manera, te da ejemplos que tú puedas hacer. Estos días hablaba con un muchacho que me referían un caso para consejería. Y yo le dije, no, cacho, métele mano tú. Si tú tienes una maestría en psicología, ¿qué te pasa a ti? Sí, no. Cuando yo aconsejo, hay destrezas que tú tienes que yo no tengo. Así que métele mano tú. Pastor, de verdad, sí, de verdad. Es más, te voy a mandar el modelo que yo uso. Y entonces, con toda la teoría que tú sabes, métele mano. Claro, él me dice, lo que pasa es que la experiencia suya, eso es otra cosa. Pero tú tienes el título. Tú tienes el título. Hermano, hay cosas que los títulos no dan, que lo da el tiempo. Tú necesitas tener autoridad moral para hacer cosas. Para eso desarrolla tu carácter. Para eso sacrifícate. Y para eso paga el precio del tiempo. Paga el precio del tiempo. Yo estaba buscando por aquí lo más cercano a un recipiente es esto. Cuando nosotros buscamos la historia de todo lo que tiene que ver los trabajos con alfarería, nos damos cuenta que la alfarería china, esa porcelana china tan hermosa que vale tanto dinero, eso no es porque sí, eso no nace hecho. Eso es tierra que va pasando por una serie de procesos. Y entre los procesos que tiene que pasar la vieja para hacer porcelana china, ¿sabe qué? Pagar el precio del tiempo. El abuelo selecciona una montaña de tierra y permiten que durante 65 años esté dando agua, sol y sereno a esa montaña. Y luego de 65 años, probablemente el nieto va a venir a coger un pedazo de esa montaña y lo va a llevar a la rueda del alfarero y lo va a echar en el tanque de agua con sal, eventualmente, para poder hacer allí una vasija. Y eventualmente, por eso es que valen tan caras, porque es un proceso longevo para tener un recipiente que vale un montón de dinero. Hermano, que el Señor nos ayude a pagar el precio del tiempo. Que podamos desarrollar autoridad moral. Que cuando nos paremos frente a los grupos, frente a nuestra familia, frente a donde sea, la gente pueda de alguna manera respetar nuestra vida. Mire el ejemplo de Nehemías. Nehemías podía hablar porque él no había sido como los demás. La autoridad moral se puede perder con una sola decisión.
Pero es posible que podamos recuperar nuestra autoridad moral. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo? La historia de Zaqueo, bíblica. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando pasó por allí, se trepó a un árbol y se acomodó. Zaqueo era chiquito. Se piensa que medía 5 pies con 3 pulgadas. ¿Quién mide eso aquí? 5 pies con 3 pulgadas. Mira, Elisa. Mira, las dos Elizabeth. Mira, Orlando. Tenemos modelos. Zaqueo era como ellos así. Y entonces salió a la orilla del camino porque escuchó que Jesús venía. Y se encontró con 2 o 3 mastodontes, como Jeffrey, así, como yo, parado ahí. Y imagínate, Orlando y Elizabeth tratando de... No puede. Y ya usted sabe la historia, eventualmente lo mandan a bajar del sitio, etcétera, etcétera. Y eventualmente ese Zaqueo, que era sinónimo de ser un pícaro, el tipo se arrepiente, restituye, y el Señor le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y cuando le dijeron, pero ese es un pícaro, ese brega con los impuestos, dijo, ellos también son almas de salvación. Él es también hijo de Abraham. El médico no vino solamente para los que están sanos, vino también para el que tiene enfermedad. Hermano, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres que de alguna manera podamos tener autoridad moral y podamos ser modelo y ejemplo para la gente que está a nuestro alrededor. Siempre nuestro ejemplo de vida va a hablar más alto que las palabras. Tú te puedes saber todos los textos del mundo. Si tú no tienes amor, estás frito. ¿Ok? Y el amor está íntimamente relacionado con la autoridad moral. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.